Parece que algunos aún no dimensionan el problema que se avecina a los jugadores de Wuthering Waves. El segundo aniversario ya está cerca, empezará en la actualización 3.3 y es un momento clave para todos. Seguramente aprendieron de la funa de la vez pasada para que este año las recompensas sean mucho mejores. Pero eso no debería ser tu preocupación, sino los banners de aniversario. Sabemos que Hiyuki y Denia serán las unidades principales de esta actualización. El problema es que no vendrán solas. Si recordamos el año pasado, Kuro planeó el banner de Sunny acompañado de banners especiales donde tú podías seleccionar con qué resonador querías arriesgar tu 50-50. Eran personajes de la 1.0 junto a los más recientes de la 2.0. En la segunda parte del aniversario, Shakona también tuvo otro banner de este estilo y era el más interesante en esa actualización ya que regresaban unidades como Carlota, Bran, Jinxie y Changli. Es decir, podías usar esta oportunidad para sacar a personajes que te gustaban o que te hacían falta para complementar tus equipos, además de que también estaban disponibles las armas de cada uno de ellos. Cabe la posibilidad de que Hiyuki y Denia vengan acompañadas de estos banners similares, ya que seguramente recibiremos una nueva oleada de jugadores en esta temporada y hay que ofrecerles la oportunidad de que intenten obtener la unidad que más les interese e incluso buscar el equipo con el que tendrán mejor sinergia. Para los veteranos es una buena oportunidad para complementar equipos, sacar dupes o armas y tener una cuenta más dinámica al momento de enfrentar los distintos endgames del juego. Pero, ¿cómo estarían formados estos hipotéticos banners especiales? Si siguen la fórmula de solo colocar personajes del último año, esta sería la selección. 12 personajes en total, 2 más que la última vez, y el cómo estarían organizados, bueno, yo intuyo que buscarán de que estén colocados de acuerdo a la sinergia del personaje. Pero no importa cómo sea el orden, esta posibilidad es demoledora para las astrites de cualquier jugador. Tan solo Cartetia, Yuno, Augusta, Aemeth, Mornie y Lineae son personajes que están en los mejores equipos que se pueden armar actualmente. E incluso podría hacerte dudar a tirar por Hiyuki o Denia. Pero el escenario se podría complicar si Kuro decide también traer a personajes de versiones pasadas. Sinceramente yo lo dudo porque muchos de ellos, sobre todo los de la versión 1.0, han bajado su rendimiento, no por malos, sino porque los jefes tienen más resistencia y vida, lo que les complica sacar un buen rendimiento. Pero si fuera el caso, estaríamos hablando de 28 personajes en total que podrían aparecer. Sin embargo, dudo que pase esta posibilidad, ya sería demasiado. Otra probabilidad es que Hiyuki y Denia sean acompañadas con banners de rerón. De ser así, colocarían unidades de acuerdo a sus mecánicas de combate. Por ejemplo, Hiyuki podría venir con Mornie y Chisa, mientras que Denia podría ser acompañada con Aemeth y tal vez una Shorekeeper, la soporte más importante del juego. Pero son solamente especulaciones de acuerdo a lo que vivimos el año pasado. Pero es que aún hay un factor aún más importante que es la colaboración con Cyberpunk Edgerunners. Esa información es vital para tomar una decisión. ¿Por qué? Primero, ¿en qué actualización vendrá? Y segundo, ¿qué personajes nos traerá Guwa? Miren, independientemente de qué posibles unidades jugables podríamos tener, hay detalles importantes que debes contemplar antes de gastar todo en el segundo aniversario. Primero, son personajes especiales. Es probable que nunca vuelvan a tener un rerun, es decir, el día que anuncien su actualización sería la única oportunidad de obtenerlos. Segundo, al ser banners especiales, lo más probable es que el conteo de tiros no se comparta con lo que ya es invertido en el juego. Es decir, si por ejemplo tiraste 70 giros por Hiyuki y perdiste el 50-50 y el próximo banner llega a ser el de la colaboración, ese conteo no te va a servir ahí, vas a empezar de cero. ¿Por qué lo digo? Pues simple, soy un veterano de juegos gacha y en cualquier otro juego pasa de la misma manera. Esto lo hacen con el motivo de incentivar a las ballenas a invertir más dinero. Y es un problema para los free to play porque si no tienes ahorros suficientes, incluso puede ser un desastre tirar en la colaboración, porque también lo que hayas tirado en estos banners no se guardará para futuros conteos en los banners dentro de Wuthering Waves. Por eso deben ser muy precavidos en caso de que Kuro aplique esta regla, ya que si les interesa la colaboración, deben llegar con una muy buena cantidad de tiros. Tercero, hay que pensar que estos hipotéticos personajes
su sinergia de combate sea más funcional entre ellos, por lo que el hacer equipos centrados en sus habilidades podría hacerlos más limitados. Pero bueno, todas estas especulaciones son contemplando que la colaboración pues sean personajes jugables, porque podría estar equivocado y a lo mejor solamente son stickers para la motocicleta. Podrían hacernos la más grande broma en un juego gacha. Compañeros de ludopatía, se aproximan semanas críticas. Cada marea, astrite y migajas que puedan recolectar para las próximas semanas serán importantes. Sean pacientes, infórmese bien, estén atentos a todo lo que publiquen los desarrolladores para evitar tomar decisiones precipitadas. Ojalá que en el próximo stream nos den algo de información sobre la colaboración, pero lo dudo. No van a dejar que Cyberpunk se lleve los reflectores en el evento más importante de Wuthering Waves. Yo creo que si bien nos va, tendremos info hasta el stream de la 3.4 o tal vez una semana después de que haya pasado la primera semana de aniversario. Platícame en la caja de comentarios qué esperas del próximo stream, de la futura colaboración y sobre todo, cuéntame de tus ahorros y planes para las próximas actualizaciones. Les deseo mucha suerte y nos veremos en la próxima.